espero que te encuentres muy bien. En este video vamos a hacer este bonito top que la verdad es muy fácil de hacer. Antes de comenzar te invito a que te suscribes y actives la campanita para que no te pierdas ningún video. Y ahora sí, vamos a comenzar. Para este top vamos a comenzar a hacer cuadrados, 9 verdes y 9 beige, de 8 por 8 centímetros cada uno. Y estos son los materiales que necesité. Vamos a comenzar con nuestro nudo corredizo. Y vamos a comenzar a hacer cadenas. Las cadenas, como siempre te lo he dicho, depende de qué tan ajustadas o flojitas las hagas. Pero vamos a hacer las suficientes para que nos dé la medida del tamaño que queremos nuestro cuadrado. En mi caso voy a hacerlas hasta que tenga una medida de 8.5 centímetros aproximadamente. Y estoy dejando medio centímetro más porque a la hora de que comencemos se nos va a hacer más chiquito. Entonces vamos a estar entrando por el primer punto. Vamos a entrar por el primer punto, vamos a tomar hilada y salir por ese mismo punto. Y si te fijas nos quedan dos cadenitas. Entonces tomamos hilada y vamos a pasar por esas dos cadenitas. Ahora entramos de nuevo por el siguiente punto, tomamos hilada, salimos, hilada y pasamos por las dos cadenitas. Y vamos a hacer lo mismo por cada punto. Aquí estamos por terminar la primera vuelta, entonces vamos a entrar, hilada, salimos, hilada y pasamos por las dos cadenitas. Y terminamos la primera vuelta. Vamos a hacer una cadena extra y vamos a estar girando. Y vamos a hacer exactamente lo mismo por estos hoyitos que se ven aquí. Vamos a estar entrando y de nuevo vamos a tomar una hilada, vamos a salir por ese mismo hoyito, tomamos hilada y pasamos por esas dos cadenitas. Y así vamos a hacerlo por cada uno de estos hoyitos que te estoy mostrando. Si te está gustando este video, te invito a que me regales un like, que comentes en la parte de abajo qué te gustaría ver más en el canal y que lo compartas con tus amigos. Aquí, como puedes ver, ya estamos por terminar la segunda vuelta. Y de nuevo vamos a hacer una cadena extra, vamos a girar y vamos a hacer lo mismo. Hasta que así tengamos la medida que queremos, que en mi caso son 8 centímetros. Aquí ya estoy en la última y voy a cerrar con una cadena. Y entonces voy a pasar a cortar el estambre. Ya lo corté aquí, entonces lo voy a pasar y voy a hacer un nudito. Voy a jalar solamente el nudito, como quien dice, se hace solito. Y voy a hacer eso hasta que tenga los cuadros necesarios. Aquí yo ya hice 9 verdes y 9 beige. Entonces ahora lo que vamos a pasar es a bloquear. Nuestros tejidos, cuando a veces fruncimos demasiado, se nos doblan de esta manera. Yo ya subí un pequeño video, dura nada más 2 minutos si quieres ir a verlo, para bloquear tus tejidos y queden derechitos. Entonces así es como yo acomodé mis cuadrados y voy a empezar a unirlos de manera vertical. Voy a estar pasando por cada una de estas líneas
Y ya que termine de unirlos así, voy a pasar de manera horizontal. Tú lo puedes unir como más fácil se te haga. En sí no tienes que llevar un patrón de esto. Aquí ya tengo mis primeros 2 cuadros para empezar a unirlos. Y si te fijas, aquí tenemos estas cadenitas. Entonces lo que voy a hacer es que voy a estar entrando por las primeras de cada uno de los cuadros. Yo lo voy a hacer con estambre rosa para que tú lo puedas ver mejor, pero en realidad yo las uní todas las demás con estambre verde. Se me hacía que se iba a ver mejor. Aquí estoy haciendo un nudo, un doble nudo sencillo. Y voy a volver a entrar por esa cadenita y voy a jalar el estambre como se ve. Voy a entrar por el otro, voy a tomar hilada y voy a salir por donde mismo que entré. Voy a entrar de nuevo por otra cadenita del verde, voy a tomar hilada, voy a salir y esa cadenita que acabo de hacer la voy a pasar por la que ya tenía. Ahora entro por otra cadenita del beige, tomo hilada y voy a salir por esa misma. Aquí no tengo cadenita extra, entonces entro por otra cadenita del verde, tomo hilada y salgo y ya tengo cadenita extra, así que voy a pasar por esa. Y así me voy a ir hasta que termine. Aquí ya lo tengo terminado, como puedes ver es muy fácil unirlas y nos queda esta forma como de viborita. Yo las voy a estar acomodando que vaya de un color verde, luego beige y luego verde, tal como te muestro aquí, pero tú las puedes acomodar como tú quieras. Y pues las voy a estar uniendo. Y así es como quedan ya todas unidas. Estas tiritas las voy a estar escondiendo después con mi aguja de estambre. Y ahora lo que voy a hacer es la parte de la espalda. Vamos a estar trabajando para la parte de la espalda con el mismo punto que hemos estado haciendo, que es el mismo con el que hicimos nuestros cuadrados. Entonces voy a empezar a hacer en el primer punto de la parte de abajo de la espalda un doble nudo sencillo. Ahora voy a estar entrando por el primer punto donde hice el nudito y voy a estar tomando una hilada para sacar esa tirita de estambre y voy a hacer una cadenita extra. Vamos a estar entrando, tomas hilada y sales, nos quedan 2 cadenitas, hilada y pasamos por esas 2 cadenitas. Lo mismo al siguiente punto. Y vamos a hacer esto hasta que lleguemos a la otra esquina. Aquí ya estoy terminando, como puedes ver, y vamos a estar entrando por el último punto que nos queda. Vamos a tomar hilada y hilada de nuevo y pasamos por las 2 cadenitas. Y así es como nos va a estar quedando. Vamos a hacer una cadenita extra y vamos a estar girando nuestro tejido para así hacer nuestra segunda vuelta. Y pues vamos a estar haciendo eso hasta que tengamos lo largo suficiente para nuestro top. ¿Cómo vamos a saber qué tan largo hacerlo? Vamos a necesitar la mitad de nuestra medida de contorno busto. Esta la vamos a dividir entre 4 y el resultado va a ser la cantidad de largo de nuestra parte de la espalda. Pero le vamos a quitar 1 centímetro, ahorita te voy a explicar por qué. Y pues aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi canal, que actives la campanita, que me regales un like y que lo compartas con todos tus amigos para que así podamos crecer todos juntos en este bonito canal. Aquí yo ya terminé las 2 partes que van a ir en la parte de la espalda, entonces las voy a pasar a medir.
Aquí recuerda que me tienen que dar 10 centímetros porque ese centímetro extra iba a ser para esta parte donde vamos a estar pasando nuestra tirita con la que nos vamos a estar sujetando la espalda del top. Entonces aquí yo ya la estoy midiendo ya y como puedes ver me dieron 10 centímetros. Una vez esto, vamos a comenzar con esta parte. Por el primer punto que tenemos aquí, vamos a estar pasando nuestro estambre y vamos a estar haciendo de nuevo nuestro nudito sencillo. Ahora voy a estar entrando por ese mismo lugar donde hice el nudito. Voy a tomar una hilada y voy a estar saliendo por el mismo lugar. Ahora voy a estar haciendo 3 cadenas. Esta es una, 2 y 3. Ahora ya están hechas nuestras 3 cadenas, entonces nos vamos a pasar el primer punto y en el segundo vamos a tomar una hilada y vamos a entrar por ese segundo punto. Tomamos hilada y salimos. Nos quedan 3 cadenitas, tomamos hilada y salimos por las 3. Y así nos va quedando nuestro primer hoyito. Aquí voy a hacer una cadena extra. Igual me voy a pasar el primer punto y en el segundo voy a tomar hilada, voy a entrar, voy a tomar hilada y salir por el mismo, quedándonos 3 cadenitas, hilada y vamos a pasar por esas 3 cadenitas. Y ya está nuestro segundo hoyito. Vamos a hacer una cadena extra y nos pasamos el punto. En el segundo tomamos hilada, entramos, tomamos hilada y salimos, hilada y pasamos por las 3 cadenitas que formamos. Y ya tenemos 3. Esto lo vamos a hacer hasta que lleguemos a la otra esquina. Aquí ya estamos en la última, como puedes ver. Y aprovecho para comentarles que en este video no se verá cómo hice la tirita con la que vamos a sujetar nuestro top de la parte de la espalda, pero para esto voy a subir un video muy corto de cómo la hice. Esto es para que no se hiciera mucho más largo el video. Aquí ya la terminamos, entonces vamos a estar cerrando con una cadena extra. Y ya puedes pasar a cortar tu tirita. Y jalamos para que se haga un pequeño nudito. Y esto lo vamos a pasar a hacer con el otro lado también. Ahora vamos a hacer un medio punto bajo, que es el mismo con el que hemos estado trabajando. Esto es como para pulir todas las esquinas de nuestro top. Aquí hacemos de nuevo nuestro doble nudo sencillo. Y pues es el mismo punto con el que hemos estado trabajando. No te lo explico mucho porque ya te lo expliqué muchas veces. Entonces pues no quiero aburrirte con lo mismo. Pero es básicamente el mismo punto. Y esto lo vamos a hacer rodeando todo nuestro top. Más que nada es para pulir el marco de este. Y así es como nos queda ya terminado.
Aquí como puedes ver ya se ven bastante avanzados nuestros tirantes y es que no me di cuenta que no se estaba grabando el procedimiento. Pero aquí te muestro cómo lo estaba haciendo. Una vez más vamos a estar trabajando con el mismo punto. Yo los hice aproximadamente de 7 centímetros de ancho. Tú los puedes hacer de la medida que tú quieras, pero sí te recomiendo que te midas el top para saber dónde quieres colocar cada uno de los tirantes y qué tan largos los vas a necesitar. Aquí como puedes ver yo marqué con un seguro en donde quería que comenzara mi tirante. Y esta tirita la dejé bastante larga para que con esta pudiera yo unir mi tirante a la parte del top. Lo primero que voy a hacer es que en el primer punto del top voy a pasar esa tirita de estambre. Una vez eso, pues vamos a comenzar. Por donde está el primer punto de donde jalé el estambre, voy a estar entrando tanto por el punto del tirante como del top. Y voy a estar haciendo una hilada y una cadena. Siguiente 2 puntos voy a entrar, voy a hacer hilada y esa cadena la voy a pasar por debajo de la que ya tenía. De nuevo entro por los 2 puntos, hago hilada y paso esa cadena por debajo de la otra. Como puedes ver, es un procedimiento muy fácil. Aquí ya terminé, como puedes ver. Voy a hacer una cadena extra y voy a cortar mi tira. Y jalamos un poquito. Y listo, terminamos nuestro top. Espero que este video haya sido de tu ayuda. Muchas gracias por ver.